Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de las Macroentrevistas, una producción del Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política. En esta ocasión nos acompaña el profesor Steven Levitsky, uno de los politólogos más influyentes en el estudio comparado de la democracia, los partidos políticos y los regímenes híbridos. El profesor Levitsky es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley y actualmente se desempeña como profesor de gobierno con cátedra en Yale Law en la Universidad de Harvard. Su trayectoria académica mantiene un estrecho vínculo con América Latina, donde ha realizado investigaciones de campo y colaborado con instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de obras fundamentales como Comparative Authoritarianism, 2010, junto a Lucan Way, donde introduce el influyente concepto de autoritarismo competitivo, y How Democracy Died, con Daniel Ziblatt, un libro traducido a múltiples idiomas y convertido en referencia global sobre el deterioro democrático contemporáneo. Su publicación más reciente, Tyranny of the Minority, 2023, examina los desafíos estructurales de la democracia en Estados Unidos. Además de su labor académica, el profesor Levitsky participa activamente en debates públicos y en medios de comunicación, aportando análisis sobre la crisis democrática en el Perú y en la región. Su claridad expositiva y su capacidad de conectar la teoría comparada con la coyuntura política lo convierten en una voz imprescindible para reflexionar sobre el futuro de la democracia y el rol de los partidos en contextos de crisis. Hoy conversaremos con él sobre sistemas políticos y partidos, explorando los retos de las democracias latinoamericanas, la fragilidad institucional en el Perú y las lecciones comparadas que nos permiten pensar en posibles caminos de reforma. Muchas gracias. Comenzamos la entrevista. Buenas noches, profesor Levitsky. Es un agrado tenerlo en esta sesión. Quisiera comenzar la entrevista con algunas cuantas preguntas, pero primero quisiera que se presente y diga algunas palabras. Buenas noches. Es un gusto y un honor estar acá, y solo quiero aclarar que aunque estuve un año en la Católica, mi corazón está con San Marcos porque mi esposa estudió en San Marcos hace algunos años. Muchas gracias, profesor, por unas bonitas palabras. Bien, quisiera empezar la entrevista preguntándole si es que usted considera que los partidos siguen siendo instituciones centrales en la vida política del Perú, incluso en contextos donde manifiestan una desconexión entre la ciudadanía, ya que se supone que estos cumplen la función de mediar entre el Estado y la sociedad. Y si es así, ¿cuál es la función que estos partidos cumplen que los hace tan imprescindibles aún en contextos como estos? Buena pregunta. Mira, primero creo que los partidos políticos en general siguen siendo bastante importantes para la democracia. No existen muy pocas democracias en el mundo que han funcionado bien por un buen tiempo sin partidos políticos fuertes. Así que, aunque los partidos se estén debilitando en casi toda América Latina, siguen siendo necesarios para que funcione bien la democracia. En el caso de Perú, yo creo que no han existido, que los partidos serían necesarios, pero no existen en el Perú. Lo que llaman partidos no son partidos políticos. Los partidos políticos colapsaron en los años 90 y desde en toda su vida ustedes no han existido, no han resurgido en 30 años. Lo que existen son máquinas para alquiler y vehículos personalistas. No son equipos de políticos duraderos que duran más que una elección, que compiten por el poder. Algunos son organizaciones criminales, otros son organizaciones personalistas, pero yo no llamaría ninguna organización electoral existente de Perú partido político. Es otra cosa. Y por eso no es la única, pero es una de las razones por cual
la democracia peruana funciona tan mal desde hace mucho tiempo. Profesor, ¿y qué es lo que diferencia a un partido político de un vientre de alquiler para obtener poder? Un partido político tiene que ser eh, un equipo de políticos, un grupo de políticos em, con cierta marca que dura en el tiempo, aunque sea por 2 elecciones. Pero en el Perú, se forman listas porque hay que hacerlo. En la época de una elección, digamos, la elección de 2021 o 2016, se forman listas, se compra en muchos casos los lugares en las listas, y después de la elección es cada político para su lado. Muy pocos se mantienen en el partido por la próxima elección, saltan a otro partido. Y esto existe en el nivel municipal, nivel provincial o regional y nacional. El APRA sigue siendo un partido, es un partido chiquitito que difícilmente llega a los 4 o 5% del voto necesario para llegar al Parlamento. Entonces, el aprismo sí es un partido, pero un partido chiquitito. El fujimorismo por un rato sí fue un partido muy personalista, pero parecía tener las materias primas para ser un partido, digo, hace 10 años, 15 años. Ahora se ha achicado también y es cada vez más una organización criminal encabezada por Keiko. Pero entonces, fujimorismo y el aprismo son partiditos. Acción Popular tiene muchos años, pero la verdad que muy poco queda se puede llamarlo quizás un partidito chiquito, también tiene dificultad en llegar a los 5%, y realmente se comporta cada vez más como los movimientos independientes, y el resto son listas de alquiler que duran por una elección y el día después de la elección explota. Esto no es un partido. ¿Y cuáles serían las características que un partido debe de cumplir para ser un partido político y no un vientre? Mira, hay partidos de varios tipos y sabores. Según los libros de texto, un partido debe tener una marca clara y estable, debería tener un programa ideológico o de políticas públicas clara y estable para que el votante pueda informarse, puede saber, ok, este partido es de centro derecha o este partido es de centro izquierda, este partido es ecologista. Y esto debe ser estable, ser claro y estable. Y debe tener una organización mínimo con cuadros y líderes que se mantienen en el partido. Uno debería dedicar o toda su carrera o gran parte de su carrera dentro de un solo partido, no saltar de partido a partido cada elección. Yo conozco políticos peruanos y he seguido la política peruana desde los años 90, que desde entonces están en un partido distinto cada elección desde el año 95. Estos no son partidos, es otra cosa. Entonces, no todos los partidos son como los partidos suecos. Hay partidos fuertes y estables que son sobre todo máquinas clientelistas, como quizás el peronismo en Argentina o el MDB en Brasil. Esos son partidos, funcionan un poco menos bien que los partidos más programáticos, pero partidos clientelistas son por lo menos organizaciones estables que tienen cierta marca y políticos que se mantienen dentro de la organización. Hay a veces partidos personalistas que se convierten en partidos un poco más institucionalizados. El fujimorismo mostró ciertos
cierta posibilidad, cierto potencial de institucionalizarse. El peronismo nació como un partido personalista hasta Acción Popular. Al principio fue un partido dominado por Belaunde, pero después luego se fue institucionalizando. Así que no todos los partidos salen del libro de texto, pero lo que existe en el Perú, repito, que nadie sabe qué es la marca del partido, que es imposible distinguir entre partido A, B, C y D. Los principios o no importan o van cambiando cada elección. Y más importante de todo, los políticos saltan de una organización a otro en cada elección. Esto no es un partido. Profesor, ¿y este fenómeno, como usted ha citado o ha mencionado a muchos países, se repite en varios países o solamente es una situación que se da en Perú? El colapso total de los partidos. Bueno, Perú es un pionero porque fue realmente el primero. Hay partidos que históricamente hay países que históricamente han tenido partidos muy débiles como Guatemala, Ecuador, el propio Brasil, pero Perú en los años 90 y se consolidó con la redemocratización en el año 2000, pasó de ser un sistema con partidos débiles a ser un sistema sin partidos. Y hay pocas democracias, porque Perú, por todos el sistema político peruano a partir de 2001, por todas sus limitaciones, sí fue una democracia, ha sido una democracia. No conozco muchos países que pasan 25 años de democracia sin partidos. Pero Perú no es único, es el líder, es el pionero. Hay países como Guatemala, como Ecuador, Bolivia, que están, y hasta Costa Rica y Chile, donde los partidos se han debilitado mucho y están pareciendo cada vez más el Perú. Así que en el siglo XXI vemos una especie de peruanización de los sistemas de partidos de otros países en América Latina. Y no solo ahí, en otros países en el mundo también. ¿Y desde Así que Perú cuándo, no está solo. y desde cuándo comenzó este problema? Mira, estamos todavía, creo, en ciencia política intentando entender el fenómeno. Muchos se esperaba en el principio de la tercera ola de la democratización en los años 80 y 90, cuando la gran parte de América Latina regresó o llegó, en algunos casos por la primera vez, a un régimen democrático. Se esperaba que los partidos con el tiempo iban a fortalecerse y quizás parecerse más a los partidos o los sistemas de partidos europeos como España. Y eso no ocurrió. No solamente no se fortalecieron, en algunos países sí, en Uruguay sí, en Brasil por un rato sí, pero en el siglo XXI y sobre todo en los últimos 10, 15 años, en toda la región van debilitándose, salvo realmente Uruguay. Hasta los países con sistemas muy sólidos de partidos como Chile, como Costa Rica, como México, se ve un colapso, por lo menos Venezuela también, se ve un colapso total. No sabemos todavía muy bien por qué. Sin ninguna duda, cambios en la tecnología de los medios han aportado mucho a eso. Si interrumpí, si hablo demasiado, dime. Pero si volvemos para atrás a los años 30, 1930, 40, 50, cuando se forma
el aprismo o Acción Democrática en Venezuela, el peronismo en Argentina. Los políticos, si querían llegar al electorado, tenían que construir organizaciones. No había otro modo de llegar a un votante en un pueblo, en provincias, sin organización, porque no había televisión y, si pueden imaginarlo, no había Facebook. Y por eso los que no construyeron organizaciones, sus partidos fallecieron temprano, no podían sobrevivir. Hoy en día, uno puede ser elegido presidente de la República sin organización, sin nadie, con WhatsApp, con YouTube, con Twitter, con Facebook y también con televisión. Entonces, los políticos no tienen que invertir, no tienen necesidad de invertir en organización para ser elegido. Entonces, ¿qué político va a gastar años y mucha plata construyendo organización en pueblo por pueblo por pueblo, como hizo Belaunde, como hizo Aya? Nadie lo va a hacer hoy, porque no tiene que hacerlo. 10 minutos en YouTube y tienes el mismo efecto. Entonces, los incentivos han cambiado de una manera dramática y los políticos ya no tienen incentivo para invertir seriamente en organizaciones. Es una razón. Creo que otros factores, hay un nivel de descontento con, con los políticos, con la clase política, con los gobiernos, muy alto sobre todo los países centroamericanos y andinos, que tiene que ver con los efectos de largo plazo de la desigualdad, que tienen mucho que ver con la debilidad de los estados. El estado no funciona. Y cuando el estado no funciona bien, los gobiernos, bueno, los gobiernos gobiernan mal, porque si el estado no funciona, ningún gobierno va a poder gobernar bien. Hay corrupción, los programas sociales no llegan, etcétera. Cuando los gobiernos gobiernan mal, la gente termina siendo frustrado, descontento y votan en contra del status quo. Entonces, si el rendimiento de los gobiernos, uno tras otro, tras otro, tras otro, es malo, sobre todo por la debilidad del Estado, la gente termina diciendo que se vayan todos y votan por los outsiders. Eso ha ocurrido en todos los países andinos y ha ocurrido en varios otros países también. Creo que el efecto de las transformaciones económicas de los 90 también contribuyó y ha sido empeorado por el COVID, el efecto de la pandemia. O sea, hay muchas razones por lo cual los votantes tienen mucha rabia hacia los partidos del status quo y votan en contra. Así que colapsa Acción Democrática en Venezuela, colapsa el APRA y Acción Popular en el Perú, colapsa el radicalismo en Argentina, colapsa la democracia cristiana en Chile. Todos los partidos del mainstream de los años 80 y 90 han sufrido terriblemente creo, el descontento. Entonces, altísimos niveles de descontento y la falta total de incentivo para construir partidos nuevos, creo que está terminando en sistemas de partidos más o menos a lo peruano. Profesor, ¿y existe algún otro camino que pueda reemplazar a los partidos políticos, como por ejemplo los movimientos sociales? Miren, los movimientos sociales no gobiernan. Yo creo que tu pregunta es muy buena y necesario. Si estamos en un camino, y parece que es un camino sin regreso, hacia un mundo con por lo menos partidos más débiles, más fluidos, más fragmentados. No es que necesariamente van a desaparecer como en Perú, pero un mundo con
como Brasil, ¿no? Con 20 partidos muy fragmentados que no funcionan, por lo menos como dicen los textos del libro. Creo que sí, que los políticos, si la democracia sigue, los políticos van a tener que adaptar, van a tener que aprender a hacer la democracia funcionar sin partidos, o sin partidos fuertes. En ese sentido, el Perú ha sido un laboratorio los últimos 20 años y la verdad que no le ha ido bien. Pero creo que en algún momento, no sé si en Perú o en otro país, vamos a ver experimentos interesantes en cómo gobernar, cómo hacer una democracia sin partidos, o por lo menos con partidos débiles. Hasta ahora no hay muchos casos de democracias sanas que no tienen partidos fuertes, pero ahí creo que vamos. Pero movimientos sociales, con o sin partidos, los movimientos sociales son importantes. Los partidos tienen un rol en la sociedad, pero no hacen todo. Y muchas veces, los gobiernos, los partidos dominantes no llegan a representar a todos sectores de la sociedad. Gobiernan por algunos y no todos, obviamente, ningún gobierno gobierna para todos. Entonces, hay necesidades, hay identidades, hay demandas que no son representados por los partidos dominantes. Y ahí siempre es importante tener movimientos sociales que organizan a la gente y que pueden presionar a favor de los que están fuera del sistema. Pero yo no puedo imaginar un mundo donde los movimientos sociales hacen más que eso, que logran gobernar para todos. Tendría que, lo que pasaría es que si empiezan a competir en elecciones y empiezan a gobernar, se convierten en partidos, para bien o mal, como el MAS en Bolivia, como el FMLN en El Salvador, como el PT en su momento en Brasil. O sea, los movimientos sociales pueden convertirse en partidos, a veces partidos fuertes, pero para mí no son probablemente no la única solución. Ok, profesor, usted en su libro How Democracy Style menciona que los responsables de proteger la democracia vienen a ser los partidos. Y en nuestra sociedad, que no tenemos partidos, ¿quién entonces protege la democracia? Buena pregunta. Eh, eh, Mira, mi punto de vista es, soy muy influido por el trabajo del gran politólogo español Juan Linz. Em, Tengo una visión de la democracia, por lo menos la protección de la democracia, elitista. Yo creo que son las élites que matan o defienden la democracia. No siempre, pero la gran parte del tiempo. Y lo hacen, la manera más fácil de proteger la democracia es a través de los partidos políticos, porque los partidos pueden, como controlan las candidaturas, los partidos pueden filtrar a los outsiders, los que no tienen experiencia y los que son demagogos o autoritarios. Y cuando los partidos colapsan, ahí llegan los Fujimori y los Castillo, los Correa, etcétera, para bien o mal. Proteger la democracia sin partidos, como vemos en Perú, es más precario. En algunos casos, el Poder Judicial juega un papel muy importante. Eso hemos visto este año en Rumania,
En cierto sentido lo hemos visto en Brasil. Um, y uno puede imaginar que el poder legislativo juegue ese papel. Es difícil de imaginar en el caso peruano porque no, hay pocas instituciones en la historia del mundo menos responsable que el Congreso peruano, pero en teoría podría ser el Congreso. Pero uno quisiera, la democracia debería ser defendido por actores demócratas. Y los partidos son, el Congreso es, Poder Judicial un poquito menos porque no es elegido. Otros actores que podrían defender la democracia, pero que no son actores democráticos, no son elegidos. Élites económicas, militares, pero yo no quisiera estar en un mundo donde la democracia depende de los empresarios o los militares. Entonces, es un mundo muy precario cuando no hay partidos. También, en algunos casos, organizaciones de la sociedad civil sí son fuertes, pero en muchos países andinos, incluyendo Perú, no hay movimiento sindical fuerte. No hay asociaciones de la sociedad civil que tienen el nivel de representación y organización que pueden influir de una manera que tener realmente un impacto sobre el destino de la democracia. Entonces, se ve mucho más difícil, francamente, sin partidos. Profesor, usted en su libro menciona que lo que realmente puede sostener a una democracia son las reglas implícitas. Incluso puede llegar a ser mucho más efectivo que la propia Constitución, como por ejemplo en Estados Unidos. Claro que ahora el panorama ha ido cambiando, pero en el Perú tendríamos que tal vez como sociedad desarrollar reglas implícitas para proteger nuestra democracia. Ayudaría. Viendo América Latina en los últimos 40 años, ahora América Latina tiene varias democracias que han durado más de 35, 40 años. La democracia argentina tiene más de 40 años. La democracia brasileña está por cumplir 40 años. La democracia peruana un poco más joven porque colapsó con Fujimori. Pero ya hay casos de democracia en América Latina que duran más de una generación, algunos casos 2 generaciones. Y varios, Argentina, Perú, Ecuador, no tienen instituciones informales o normas informales fuertes y no tienen instituciones muy estables. Pero mi punto es, esos casos demuestran que la democracia puede existir y puede sobrevivir sin estas reglas informales. Pero sí, ayuda mucho tenerlos. Si hay una élite política más o menos estable y hay un consenso entre ese élite político que hay ciertas cosas que se puede hacer y otras cosas que no se puede hacer y que hay que tratar el rival político con ciertos, no como enemigo, por ejemplo, y que no hay que seguir una política de ganar a todo costo, que hay que limitarse en el uso del poder institucional, como escribimos en el libro. Eso ayuda mucho, sin ninguna duda. Y creo que Costa Rica, aunque está perdiéndolo, lo tenía. Chile en algunos momentos en su historia, medianos del siglo XX, por ejemplo, y principios del siglo XXI, tenía ciertas normas políticas. Brasil, en su manera diferente, tiene ciertas reglas informales del juego que ayuda a hacerlo funcionar.
Otros países no. Argentina muy poco, Perú muy poco. Pero sin duda ayuda. Y Estados Unidos es un caso. Estados Unidos, cuando yo era niño, en los años 60, 70, 80, tenía instituciones informales muy fuertes, de tolerancia mutua, de lo que llamamos forbearance, de no utilizar al máximo el poder institucional. Y ayudó. La democracia norteamericana, con todas sus deficiencias, funcionaba más o menos bien y era estable. En los últimos 15 años y sobre todo en los 8 años desde que escribimos Como Buenas Democracias, nosotros escribimos el libro en 2017, se publicó en 2018 y escribimos que las normas informales estaban debilitándose en Estados Unidos. Hoy en día, como dijiste, están rotos, no existen. Estamos en la misma categoría que Argentina y Perú, en el sentido que no hay ninguna, ningún consenso entre la élite política de que así se debe jugar, ¿no? Y bueno, primero la democracia estadounidense se volvió menos estable, más disfuncional y hoy en día ha colapsado. Entonces, no son necesarios, pero ayudan mucho. Y no sé cómo carajo conseguirlos. Entiendo. Mi ya pregunta, más o menos como para ir finalizando, es ¿qué hacer entonces? ¿Cómo ¿Qué poder? hacer con la selección nacional peruana? No Sí, sé, también. pero me está costando sueño. Algún día volverá. No, eso no fue la pregunta. La pregunta era ¿cómo poder sembrar valores, costumbres sociales que puedan contribuir a mantener esa democracia? Costumbre Porque para social. empezar, sí, no tenemos partidos y probablemente en el tiempo que nos queda para las elecciones del 2026 no los tengamos. No, lo que ha, mira, los últimos, la democracia peruana, como ha escrito muy bien politólogos como Rodrigo Barrenechea, Alberto Vergara, eh, ha, ha ido descomponiéndose, muriéndose muy lentamente durante varios años y ha caído en un estado bien, bien extraño desde la caída de Castillo. Eh, hasta que diría que probablemente hoy en día no llega a ser una plena democracia. Y cómo salir de eso sin partidos es súper difícil. Lo que sostiene el sistema, lo que ha sostenido la democracia y lo que ha prevenido una autocritización estilo Venezuela o El Salvador, es la fermentación. Todos los sectores políticos en el Perú son débiles, todos. Ninguno ha tenido la capacidad o la popularidad de establecer hegemonía, como hizo Fujimori, como hizo Chávez, como hizo Correa, como hizo Bukele. Pero si surge un Bukele, un Correa, que puede ser de izquierda o derecha, fácilmente va a poder, creo, establecer un régimen autoritario en el Perú. Hay muy poco. Es una democracia que vive sostenido por default, por la debilidad de todos. Entonces, es muy precario eso, obviamente. ¿Cómo crear algo más sólido o en las instituciones o en la cultura? Uf, muy, muy difícil. Yo creo que lo más probable, que no es muy sexy, tampoco súper probable, es que una fuerza política, alguien en los próximos 20 años va a gobernar bien.
en el Perú. Va a hacer un performance que es un poco mejor que los desastrosos últimos gobiernos. Si este gobierno que lo hace más o menos bien, que soluciona algunos problemas, si es un Fujimori o un Bukele, estamos cagados. Se va a la democracia. Pero si la fuerza política que hace la cosa bien, por ejemplo, que muestra a la sociedad que es menos corrupto, y puede ser reforzado por el electorado. Y eso puede ser un modelo positivo que podría empezar perdón, se me sale español, una espiral positivo, donde los políticos ven que, si quiero ganar, tengo que hacer la cosa bien. Es un tiro de media cancha, no es muy probable. No sé cómo hacerlo desde abajo. Se necesita un Estado más fuerte, capaz de crear y sostener un sistema de educación pública de mucho mejor calidad, por empezar. Pero en los años que vienen yo apostaría por un grupo, un candidato que logra ganar y al mismo tiempo hacer las cosas bien. Sería optar por Un ejemplo positivo. un candidato que muestre características democráticas. Tendría que ser democrática, pero la gente necesita más que eso. La gente necesita un gobierno que, se me sale el español, que delivers, que le da algo, que podría ser es súper difícil arreglar un Estado, súper difícil hacer que el Estado funcione mejor dentro de 5 años. Pero robar menos y ser creíble en no robar, quizás. O también salir de una crisis. Ojalá y no haya crisis profunda, económica, social, de salud o de violencia, pero sacar al país de una crisis es otra manera de hacer la cosa bien. El problema es que muchas veces los que saben aprovechar de una crisis son los autócratas, son los Bukele, los Fujimori. Se necesita un Fujimori democrático, en el sentido de que alguien que, entre comillas, que salva el país, que soluciona una crisis, pero que es comprometido con las instituciones democráticas y no simplemente buscando la concentración del poder como Fujimori. Y ese perfil no se encuentra presente probablemente en muchos de los partidos que están postulando a las siguientes elecciones. No, y hay un problema muy grave de oferta política en el Perú. Los que tienen, la gente buena, la gente con capacidad, gente honesta, gente democrática, gente que cree en instituciones, creo que lo llaman caviares en Perú. No, pero seriamente, gente honesta y capaz, observan, ven la política peruana durante los últimos 20 años y ven que te pueden, que puedes terminar en la cárcel o en exilio o destruido. Y aún en los mejores de los casos, como no hay partidos, la carrera política es muy corta. Entonces, si yo todos los años enseño 2 o 3 o 4 peruanos en el Kennedy School en Harvard. Y son chicos súper talentosos, súper inteligentes, capaces,
me parece que son honestas y que realmente quieren mejorar su país, sueñan con mejorar su país. Y algunos han intentado. Tengo un par de ex estudiantes que terminaron dentro de 2 o 3 años en el exilio y otros que su partido colapsó y se acabó, su carrera terminó. La vida política, como dijo Hobbes en español, eh, es corto y feo. Y entonces, mi punto es que la gente con talento dice, no, no entro, no me meto en eso. Van al sector privado, van a ONG, van a organizaciones internacionales, un trabajo en Banco Mundial, lo que sea. Pero la última cosa que alguien con talento, con qué sé yo, con un título de Harvard, va a hacer hoy en día en el Perú es entrar en la política. Entonces, los que quedan, y no exagero, son los criminales. Los que sí quieren entrar en la política son los que quieren ganar plata en la política. La política es atractiva no a los que vienen de Harvard o lo que sea, los más talentosos, sino la gente que busca ganar plata. Entonces, hay un problema, un círculo vicioso. Cuando tienes un Congreso como la actual, que es terrible, que anda politizando y corrompiendo cada institución del Estado, utilizándolo para castigar o empujar de la cancha la gente anticorrupción. Y el descontento sube y los buenos deciden no meterse en la política y la próxima elección peores entran. Y hemos visto este ciclo desde hace más de 20 años y no sé cómo salir de esto. Pero yo conozco muy poca gente joven como usted. Ojalá ustedes entran la vida pública, pero hoy en día conozco muy poca gente joven que quiere meterse en la política porque todos terminan mal y no quieren terminar mal. Entiendo, profesor. Ya para finalizar esta entrevista, quisiera preguntarle si es que nosotros como jóvenes que todavía estamos estudiando la carrera de ciencia política, quizás en un futuro más adelante como funcionarios públicos deberíamos de formar parte de ese sistema electoral que no permite mantener partidos a larga escala, nosotros crear uno propio. ¿Y sobre qué bases? Creo que no entendí la última parte. Si deben entrar en qué sistema. O sea, este sistema electoral, ¿cómo poder cambiarlo o tal vez crear un nuevo sistema? ¿Cómo hacerlo? Nuevo sistema de reglas, o sea, de constitucional. No, nuevo sistema de partidos. ¿Se puede hacer eso? Bueno, nadie puede crear un sistema, nadie salvo Getúlio Vargas en Perú puede crear un sistema de partidos. Lo mejor que pueden hacer es o entrar en un partido existente o Ujú. crear su propio partido. Em, eh, Mira, primero cada uno tiene su situación diferente, pero el sistema es tan volátil que realmente pocos partidos duran como partido viable por mucho tiempo. O sea, Perú Posible tuvo su momento, desapareció. Somos Perú antes tenía su momento, se quedó chiquitito. El partido de Ollanta, el Partido Nacionalista tuvo su momento. Es muy volátil. Entonces, y la gente
cansa de la oferta actual muy rápidamente. Entonces, en Estados Unidos tendrían que entrar por uno de los partidos existentes, porque es un sistema muy sólido. Perú es 180 grados de diferencia. No hay nada estable. Entonces, el costo de crear algo nuevo, bueno, hay un costo, no es difícil, no es fácil. Perú tiene un sistema ridículo de coleccionar demasiadas firmas, etcétera. Pero dado el nivel de desgaste de cualquier partido existente, que aunque sean nuevos parezcan dinosaurios, eh, creo que hay que seguir intentando crear una marca creíble. Y hasta ahora no se ha hecho. Yo creo que hubo un intento con el Partido Morado. eh, Parece que no. Bueno, el fin político, el último capítulo de Julio Guzmán no ayudó en eso, pero había gente en el Partido Morado que soñaba con crear una marca diferente, no salió. Tengo algunos amigos que están intentando de nuevo ahora, es un partido caviar más o menos, pero sí, creo que hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando crear una alternativa que genera un mínimo de credibilidad. No es fácil, obviamente. Si fuera fácil, alguien lo hubiera hecho. Hay mucha gente con talento en Perú. Debe ser muy difícil. Y profesor, ¿usted qué opina acerca de organizaciones como por ejemplo lo son el Macrocoloquio de Ciencia Política, y cuál cree que podría ser el aporte hacia la sociedad? Creo que es un gran aporte. La democracia necesita la política. La gente muchas veces no le gusta la política, no quiere hablar de política, pero una cosa está claro, sin política tienes dictadura. El único sistema que necesita la política es la democracia. Entonces, si uno quiere vivir en un mundo libre, cuando puede seleccionar, remover su gobierno, hablar sin miedo de, de violencia, de represión, hay que hacer funcionar la política, guste o no. Y entonces ahí es la tarea de los politólogos, de aprender cómo funcionar, enseñar a los ciudadanos cómo funciona la política y obviamente aprender a hacerlo funcionar mejor para que la democracia pueda funcionar mejor. En ese sentido, los politólogos tienen un papel clave en las nuevas democracias. Así que creo que lo que están haciendo ustedes, em, formándose como politólogos, educando a gente joven y a otros, ¿qué es la ciencia política? ¿Qué es la política? Me parece una tarea súper, súper importante y me encanta la idea que ustedes están organizando. Ustedes, no es una actividad del Estado ni de la administración de la universidad, sino de ustedes, de los estudiantes. Y creo que una iniciativa así, desde abajo, va a ser más efectivo, más creíble y más duradero. Esta ha sido la entrevista de hoy con el profesor Levitsky, profesor de Harvard. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Nosotros le agradecemos de todo corazón y hasta una próxima vez. Gracias, ha sido un honor.